los escritos de ustedes que Notebook LM soltó la estructura, arquitectura y ahora está con GPS. Bueno, Qué cosa, ¿verdad? Es como que son mañas que tiene. Hay varios les ha puesto de que GPS a Guimara, a Jorge. Déjame ver acá como quién más. Sí, yo no quería, traté todavía, como es un borrador, pero no quería Ajá. quedarme con el GPS porque es lo mismo que pasa con y hice algunos Sí. cambios Ujú. de metáforas que me daba porque quería como plasmarlo, pero desde acá, o sea, la realidad que Exacto. vemos, pues, pero lo marqué ahí porque es que, bueno, voy a entregar el borrador igual porque igual hay que seguir corrigiéndolo. No, no te está quedando súper, Guimara. Muy, muy bien. Pero son las 9:11, Juve. Creo que ok, faltan dos personas. dos, tres. Tenemos cuatro, faltan dos. Falta Liliana y falta. ¿Quién falta? Jorge. Jorge falta. Ok, no sé si tienen los contactos de ellos o les ha pasado algo. Creo que la sesión de hoy es una sesión para recordar ciertos puntos y hoy vamos a pasar la auditoría a sus trabajos a ver qué genera hasta el día de hoy. Ya, que es parte de lo que ya habíamos anunciado con anterioridad. Ok, Uh, aquí. Bien, creo que el único que tenía, bueno, y no está, es... Déjame verificar aquí que le puse una señal. No estoy compartiendo pantalla. Ah, ok, ok. Vamos a ver. Creo que aquí. Ya estoy verificando algo nada más y ya les digo. Ok, listo, arreglado. Ok, déjenme aquí compartirles la pantalla y empezamos. Ponerlo por acá. Ok, bueno, bienvenidos todos al día de esta penúltima sesión del el trabajo que estamos haciendo acá con el curso. Vamos a ver, ok, como les comentaba inicialmente, en la parte de tecnología acá, en la parte de Notebook LM, todos ustedes podían entregar el LM en base a el trabajo que ustedes iban a estar haciendo para nosotros ir trabajando. Algunos ya les había dejado algunos mensajes de que los enlaces estaban privados, pero revisando esta mañana ya vi que todos están ya actualizados, así que no hay ningún problema con eso y lo que vamos a ver. Eh, Otra de las cosas que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a ver qué tanto han trabajado con cada uno de los notebooks que han creado. Para ello voy a hacer algo particular, voy aquí a Notebook LM, voy a copiar el código de auditoría, que esto era algo que ustedes me habían preguntado si lo podían hacer frecuentemente, pues les decía que sí, que lo podían hacer y así ustedes iban viendo qué es lo que estaban produciendo y cómo la herramienta indicaba cómo ustedes estaban interactuando con la herramienta. ¿Ok? Entonces, en base a eso, voy a ir aquí a los entregables. Tenemos aquí el de Jorge. Voy a abrir el de Jorge, aquí en vivo. Aquí está. Y vamos a pasarle entonces
a ese le voy a pasar el prompt de auditoría y veamos qué nos arroja. Cada uno de ellos, pues voy a hacerle exactamente lo mismo para ver cómo ustedes han estado trabajando con esto. Y era lo que ustedes preguntaban en algún momento, si esto era factible que cada vez que ustedes estuvieran ejecutando Notebook LM pudieran pasar el prompt. Sí, y de hecho el prompt es histórico, nos va a decir cuántos días han trabajado y todo lo demás. Por ejemplo, en el caso de Jorge, dice: este informe de ejecución técnica detalla el proceso de construcción del artículo académico de divulgación titulado El peso de un pero, usos y funciones de un conector contraargumentativo. Ok, la cronología de interacciones dice que en la sesión 1 pues trabajaba alrededor de, él hace una estimación, hace una estimación en base a lo que está registrado, 4 horas estimadas. La sesión 2 trabajó 5 horas estimadas, la sesión 3 trabajó 3 horas estimadas. Él hace un cálculo en términos de las cosas que se tendrían que hacer: subir las fuentes, subir el video, subir el PDF, interactuar. Propuestas de la IA. Durante el proceso, la IA ha actuado como un motor de síntesis y detección de patrones, detección de nudo cognitivo, como ya estaba, síntesis de valores, la IA propuso eso, mapeo de multimodalidad, también la IA sugirió vincular los conceptos de diseño y producción de Ketz y Van Leeuwen. ¿Qué dice esto de las propuestas de la IA? La IA hace esas propuestas en base a que tú le estás preguntando. Si tú no le preguntas nada, él no propone nada. Entonces este es un indicio de que ha estado interactuando con la herramienta. Decisiones del autor humano, adaptación de la hibridez. Dice: decidiste no limitar el artículo a lingüística pura integrando la dimensión social histórica. Esa fue una decisión tuya. Modificación del tono. Descartaste un enfoque meramente académico descriptivo para adoptar un tono de divulgación. Reformulación de la estructura. Solicitaste que el borrador final incluyera una comparación específica entre pero, sin embargo y no obstante. Ve, esto que está aquí es algo importante. Ya, viste lo que se estaba produciendo, no estaba por el camino que querías que siguiera la IA y le diste una orden específica de que incluyera la comparación específica de. Eso es una actuación humana. Estimación de auditoría humana, 75%. Está por encima del 50%, que era lo que estábamos buscando, y está muy bien. Dice: justificación. Si bien la IA generó síntesis de la fuente, la decisión de cruzar la enseñanza de lenguas extranjeras con la gramática histórica y la teoría multimodal es un acto de ideación humana. ¿Ya? Recomendaciones, aquí te recomienda, eso es ya para ustedes, pero al final la reflexión de la construcción del artículo dice: el artículo se construyó como un tejido interdisciplinario, comenzó con la curaduría de fuentes técnicas de la RAI y expertos conectores para establecer la física de la partícula del pero. ¿Ya? Este es el tipo de informe que nos dice a nosotros que no solo fue meter los artículos y decirle: créame esto, porque ahí se nota la intervención humana. Este es en el caso de Jorge, ¿ok? Bien, muy bien, Jorge, se nota. Y este porcentaje que está aquí está entre alto avanzado. Normalmente está marcando entre 60 y 65%, por encima del 50%, que es lo que la auditoría del PRON busca para determinar cuál es la intervención. Y era lo que nosotros pedíamos, más del 50%. Menos del 50% quiere decir que la IA lo estaba haciendo todo. Pero acá está esto que está aquí, este umbral del 5% es un umbral alto elevado. Así que pues se nota pues que has estado trabajando e interactuando con la herramienta. Ok, vamos a abrir el siguiente. El siguiente es el de Gimara. Vamos para acá. Déjame ver aquí en el grade. Está por acá. Ok. Vamos a ver, aquí está. Déjenme pegar entonces el prompt y le damos ejecutar. Vamos a ver entonces, este es el de Gimara, si mal no recuerdo. Sí, el de Gimara. Y dejemos que ya solo con ver pues todas las interacciones que tiene Gimara, pues ha estado trabajando mucho con la herramienta. Y por aquí está trabajando, ok. Informe de la auditoría del proceso académico, proyecto artículo multimodal. Como auditor incentivado, presento el análisis técnico y pedagógico del proceso de construcción del artículo titulado
provisionalmente de simples escritores a arquitectos de la escritura. ¿Ok? Cronología de las interacciones y estimación de carga horaria. Eh, Aquí la sesión curaduría 17 fuentes, muy bien. Tiempo estimado 4 horas. ¿Ok? Si te pones a ver que tuviste que, aunque aquí solo subimos las fuentes, que eso es parte de lo que Notebook hace un cálculo, también determina dónde buscaste esa fuente y esa fuente tuviste que buscarla en sitios aparte, en bibliografías, en páginas web para poder alimentar esta parte, así que lo calcula como 4 horas. Identificación de nodos cognitivos, ok, 3 horas. Producción del borrador y enriquecimiento fase uno y fase 2. Nuevo borrador, 5 horas. Ok, cuando tú ves esto acá y ves lo que está producido en la parte de estudios, te das cuenta de que estuvo no solo interactuando con la fuente. Juve, algo que hay que llamarla, que hay que poner la atención es cómo su proceso de elaboración, en este caso, ¿cómo podríamos decir? La evaluación ha podido identificar las fases. Totalmente. Ajá. O sea, Sí. he utilizado de una manera tan estratégica el Notebook LM que ella pudo ser capaz de dividir el proceso en fases. O sea, es No, excelente. sí, y de hecho era también lo que le comentaba era que no solo se ha quedado con el tema de la interacción en el chat, sino que llega a un punto adicional, que es crear en la parte de estudio cosas que a ella Exactamente. ¿Ah? le Y las interesaba pasó y las actuar convirtió en fuentes. y las convierte en fuentes. Entonces, cada vez que interactuamos con el Notebook LM y encontramos algo atractivo, utilizamos estudio. Y si nos gusta, lo convertimos en fuente. Porque la fuente básicamente son nuevo conocimiento. Cuando tú le preguntas a Notebook algo que está en la fuente y, por ejemplo, hacer un cruce de perspectivas, de argumentos, de formas de escritura, cuando Notebook lo analiza, lo que crea es algo nuevo, porque no se había hecho el cruce. Mm. Entonces, eso se pasa a fuente y sirve como parte de la inteligencia. Producción, o sea, como dice Yasmel, dice, es que hizo un nuevo borrador, o sea, que ya no tiene un borrador, ha tenido varios borradores y eso indica que está interactuando. Ok, total de tiempo estimado, 13 horas. Wow. Es un estimado, pero solo está, como dice, está en la fase uno, que es donde estaba subiendo, curando contenido e interactuando con la herramienta. Propuesta de la IA versus decisiones del autor. Aquí ahora te hace hasta una Wow. tabla. Síntesis inicial, resumen ejecutivo, objetivo de la semiótica social y multimodalidad artefacto. Aceptada. Modificada, detección de nudo, modificada. No le gustó, algo modificó. Estructura del artículo, le propuso una La, organización. No, ella la reformuló. ¿Ok? Multimodalidad, la propuesta de sistema semiótico, aceptada y ampliada. O sea que no se quedó, aceptó lo que le dijo la IA, pero dije, no, todavía le hace falta algo que yo voy a hacer que complementarlo para que sea lo que yo quiero. ¿Ya? Estimación de la relación humana. Aquí ya se nota por qué tiene un 80%. Eso era obvio con todas las cosas que están allá atrás y todo lo que ha trabajado. Eh, Justificación, la voz propia. Mira, dice, Rumbio, criterio. La decisión de cruzar la psicología cognitiva con la semiótica social fue una decisión intelectual del autor. Eso se lo pensó él. gente. Voz propia. El borrador final muestra una prosa personalizada que se aleja del tono aséptico de la IA. Importante. Andamiaje metodológico. El autor utilizó la IA como un andamiaje, Scaffolding. pidiendo aclaraciones de conceptos densos para luego reconstruirlos con sus propias palabras. La IA dio una idea, analizó, el autor le gustó, pero dije, ¿sabes qué? Yo le voy a poner mi propia firma. Yo escribo de una manera, yo le expreso a mi manera y eso es lo que voy a poner. No, y también responde al objetivo del género que se está escribiendo, que es divulgación. Total. Entonces, claro, recomendaciones del autor. Dado que la autoría humana es alta, 80%, el balance es correcto. La IA ha actuado bajo ideación humana cumpliendo con el rol de asistente de análisis. Recomendación, mantener este nivel de control en la fase de publicación y te mencionan hasta las Aysen y el Genially. Se está metiendo en cosas que no le incumben a ella. Es una No, es metida. porque ella Claro, tiene allí las guías y todo lo demás, y eso es claro. bueno, porque también
¿cómo se dice eso? El resultado va a depender también en la metodología y los elementos que ella utilizó para seguir esa ruta. Totalmente. Entonces, eso es Ujú. importante. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a ver, al colocarle esto y el Genial y tiene información, ya la IA está haciéndose una idea de para dónde va y dónde tú quieres publicar eso. Exacto. Entonces, en esta parte también te puede dar esa parte de pequeños tips de diseños para poder, para que se vea mejor, más que todo para que se vea la parte esta de reconocimiento, el producto final se vea mejor y cómo lo vas a presentar. La construcción de este artículo ha sido un ejercicio de escritura reflexiva. Inició con una curaduría robusta de fuentes que permitió superar el modelo de decir el conocimiento. Ok, está diciendo de declarar, o sea, pasaste de declarar a entrar a uno de transformación del mismo. Ya no es solamente declarar, es que ya le pusiste tu aporte y ese declarar ha cambiado a otra cosa, que en este caso se convertiría en el artículo de divulgación. Entonces es como quien dice, el conocimiento científico, que es más declarativo que otra cosa, ¿ya? Se ha convertido en un artefacto que ya ha hecho lo que se conoce como una transposición didáctica para que alguien lo pueda entender. ¿Ya? Entonces, Acá del lado de la lingüística es lo que Gimara también conoce muy bien, se llama traducir ese conocimiento a, a otro divulgativo. Excelente. exacto, entonces muy bien, perfecto. 80% estás por encima de alto, ya está llegando avanzado. eh, Porque es como todo. Alguien dice, "Tique, pero ¿por qué no tengo 100%? Pues es como decir que cuando pasamos de la máquina de escribir a Word, ¿por qué no tenemos 100%? No, porque la herramienta Word me ayudó. Y antes lo tenía que hacer en una máquina de escribir tecleando y me equivocaba y ya no podía borrar, tenía que poner una hoja nueva. Entonces, aquí lo que se está midiendo es la intervención de la IA como artefacto tecnológico para apoyarnos, ¿ya? Como nos han apoyado las herramientas de procesadores de texto, como nos han apoyado el Internet, ¿me entiendes? Entonces, esa es la parte que estamos midiendo. Pero lo más importante para acá, para nosotros, es que esto refleja esa intervención humana en las decisiones que la IA te sugiere, pero que tú dices, no, yo la voy a adecuar. Entonces, muy bien, Gimara, la verdad que 80% está fantástico. Vamos entonces, déjame ver, vamos con Belkis, aquí tengo a Belkis, vamos para acá, lo abrimos en una nueva pestaña y colocamos el enlace. Ok, y creo que en las notas de esta auditoría, quiero hacer una aclaración con esto. Esto puede tener un nivel de subjetividad, porque usted puede decir, es que la IA no me consideró esto, o no, no vio el trabajo que yo hice tras bastidores. Ustedes Pero es que quieren sí. que eso cambie, entonces ese trabajo tras bastidores, como por ejemplo lo que hizo Gimana, tener uno o dos borradores, se lo subo a la IA. Y ese borrador, ok, es que aquí te subo los borradores, y lo digo así mismo, le digo en el chat, aquí te subo los borradores que después de interactuar contigo trabajé fuera de línea. Así Eso, puede hacer el contraste entre eh, y reflejar la evolución en el trabajo. y eso te lo va a considerar y te lo va a poner, ah, sí, es que, y entonces hace un cálculo. A ver, fuera Ujú, de mi trabajo conmigo, él, si le subes un borrador, él va a calcular, este borrador le tomó como 2 o 3 horas. Y eso va a estar, y te va a poner trabajo en el borrador, fuera de línea, tal cosa. Entonces, esa es parte. Por eso le digo que hay una parte de subjetividad en esta parte, pero sí hay una parte de que ella sí está viendo esa interacción que tú le estás haciendo con ella, de cómo le estás cuestionando, eso sí ya es innegociable. Ella lo está registrando, tal cual como le pasó a Jimari, como le pasó a Jorge, lo está registrando. Entonces, eso es muy importante. A ver, ejecución del proceso académico, cronología de interacciones, dice, dado que el historial actual refleja una fase de consolidación de fuente y una consulta de auditoría profunda, se estima que el proceso ha tomado una sesión intensiva de trabajo o una serie de intercambios equivalentes de 4 a 6 horas humanas. Propuesta de la IA. La parte de la síntesis de los nodos cognitivos, la tensión entre la alfabetización verbal y la multimodal. Se identificó que la alfabetización académica tradicional suele ser monomodal, verbal, mientras que la construcción de significado contemporáneo es inherentemente multimodal. La dualidad en el procesamiento cognitivo, el puente entre la comunicación especializada y la divulgación, la estabilidad retórica del resumen. Todas estas cosas las detectó la IA.
que es una guía para lo que estoy haciendo. O sea, si él detectó esto, ¿cómo entonces voy a resolver lo que la IA, si está en base al marco que quiero desarrollar, pues la adopto o la desecho? Y si la desecho, entonces tengo que ver por dónde va la línea para poder seguir interactuando. Decisiones del autor. Adaptación de marcos teóricos. Decidiste integrar la semiótica social de Kress y Van Leeuwen con la base para el análisis de la imagen, aceptando la premisa de que las imágenes realizan las mismas metafunciones que el lenguaje verbal. Modificación del tono. Descartaste el estilo permanentemente académico de la fuente lingüística para adoptar las recomendaciones de Murray y Tortarolo sobre el uso de metáforas y sentido del humor en la divulgación. Reformulación de los objetivos. Pediste conectar la teoría cognitiva, muy bien, con la práctica docente y la escritura de artículos. Esto es ideación humana. Esto es, en base a lo que la IA te dio, pues empezaste a trabajar. Y aquí está, lanza esto, un porcentaje, y te lo dice, se estima un 80% de autoría humana en este proceso. La IA ha actuado como un espejo analítico de organización, pero el rumbo y los criterios han sido estrictamente humanos. O sea, esas decisiones de por dónde va esto, no se la dejaste a la IA. Fue decisión tuya. Entonces, justificación. Curación estratégica. La selección de fuentes no fue genérica. Puentes interdisciplinarios. La decisión de divulgar la psicología discursiva con la retórica de la imagen para sustentar la divulgación científica es un acto de ideación humana de alto nivel. ¿Ok? Filtrado de aplicabilidad. Elegiste centrarte en casos específicos de Santa Catarina y en guías de autoevaluación, lo que demuestra una aplicación práctica del conocimiento subordinado a una enseñanza, a una intención de enseñanza real. Ok, estás bajando lo que se conoce como el conocimiento científico al saber actuado, que es cuando el estudiante aprende algo y lo aplica. Ok, eso es lo que estás logrando con parte del artículo de divulgación. Recomendaciones. Resultar que al resultar una auditoría humana de 80% reconoce el balance que es correcto. Y reflexión final, el artículo se construyó como un ascenso desde la base teórica hasta la comunicación social. Comenzó con la identificación de la multimodalidad como una necesidad insoslayable en la educación. Tremenda conclusión que tiene allí puesta por ahora, y me imagino que eso se desarrollará más en el artículo como algo que tiene que darle realce, ¿no? Entonces, muy bien, 80%, perfecto. O sea, y notarán algo, puedo usar muchas fuentes. Puedo acá, mira, que no generó nada en estudio, pero su chat específico dentro de la herramienta produjo los resultados. En términos de que la IA identificó todas las cosas que ya había hecho, como yo creo que es tienen que recordar, guardar ¿cómo se sí, llama? Sus resultados sí, eso es para que los tengan importante. allí. Es Porque importante. después se van a acordar y después no le van a hacer la Mm, misma pregunta. Y si no le hacen la misma pregunta, y aunque le hagan la misma pregunta, no va a generar lo mismo. No, porque, Entonces sí, porque como ya se ha generado conocimiento previo, entonces ya las respuestas son diferentes. exactamente. Vamos Así entonces. que Belkis empieza a guardar ahora, a partir de ahora, porque se necesita para que la evaluación con respecto a los artefactos, eh, podríamos decir, sea más completa. Vamos entonces aquí con Faustino. Sí, Faustino se nota. profe. ¿Ok? Y pues nada, también eso es bueno porque al final cuando te Mm, necesites buscar algo y que yo sé que lo hice y si no guardas el chat, pues después no lo vas a encontrar. Y, ujú. No se incluso, puede leer más que todo, ¿no? ok, aquí vamos con Faustino, dice cronología de interacciones, sesión principal el 4 de julio, ok, 8 fuentes curadas de 6 a 8 horas, propuesta de la IA, síntesis técnica, resúmenes detallados de 8 fuentes principales. Eso era parte del proceso que haríamos, de qué tratan Mm, esas fuentes, cuáles son los temas principales. Así empiezo la creación de algo. Y yo creo que sirve para todo, para crear una clase, para crear un ensayo, lo que ustedes quieran. Siempre vamos a empezar revisando las fuentes, ¿no? Identificación de estructura, extracción del wow. modelo de 7 macromovidas y 17 movidas y 46 pasos del informe de laboratorio. Buen hecho, Faustino.
Te divertiste mucho con esto, la verdad. Yo creo que sí, yo Te creo que divertiste mucho sí. con esto, porque esto ya no es, como dice, esto ya no es trabajo, esto es diversión. O sea, en el buen sentido de la palabra, no quiero decir que sea algo que sea distraído, no demás. Lo estabas disfrutando, por decirlo de una manera más académica, ¿no? Detección de nudos cognitivos, pues lo que ya teníamos en la ruta, y estructura del artículo, propuesta de subtítulos estratégicos que integran la Cienciosfera con la práctica operativa de laboratorio. Así que estuvo viendo ahí qué título le me gusta, no me gusta este, me gusta el otro, pues dame otro. Y ahí nos podemos pasar hasta 1 hora, 2 horas. Decisiones del autor. Aceptó la adopción del término cienciosfera. 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 Muy original. Y que ese es un gancho cuando tienes un artículo, porque solo el término, dije, ¿y esto qué es? Entonces ya levanta la curiosidad de querer saber más sobre el artículo. Eso es algo estratégico de marketing. Así que ya le metiste hasta marketing acá. Modificó, realizó interacciones sobre la introducción. Perfecto. Reformuló, solicitó la creación de preguntas de investigación. Ok, cuando tú generas preguntas de investigación es porque te estás interesando en algo que quieres saber o algo que el artículo o las fuentes no están considerando. Entonces eso te despierta como el gusanito de la investigación a ver si puedo, contestando esas preguntas, enriquecer lo que estoy haciendo. Entonces, muy bien. Descartó el enfoque monomodal tradicional en favor de una visión de cohesión composicional y diseño multimodal contemporáneo. Porcentaje estimado de autoría 65%. ¿Ok? Está por encima de lo que estamos esperando, sí, arriba del 50%. Curaduría humana 100%. Ideación y dirección, la decisión de transformar un estudio lingüístico de corpus en un artículo científico divulgativo. Reafinamiento de estilo, variaciones entre las notas finales, muy bien. Recomendaciones, dado que su nivel de autoría es alto, se reconoce que el balance es correcto. La IA ha actuado subordinada a la ideación humana. Muy bien, eso es lo que estamos esperando de todos ustedes, no menos de eso. Reflexión, la construcción del artículo. El artículo se ha construido con una solución lingüística a un problema de comunicación. Partió de una curaduría de fuente que identificó a la ciencia como una práctica social dentro de la cienciosfera. A través de la interacción se logró mapear una arquitectura retórica robusta y se enriqueció con una perspectiva multimodal que reconoce que en física la imagen es un argumento tan poderoso como la palabra. Tremenda conclusión, creo que pueden por ahí. Entonces, claro, listo, perfecto. Y aquí están todas las interacciones. Él guardó lo que les interesaba. Aquí están todas las fuentes. Muy bien. Excelente. Excelente trabajo, Faustino. Vamos entonces con Feng. Acá. Vamos a copiar enlace. Vamos para acá. Voy a pegar aquí el... Se me fue el prompt. Vamos para acá a buscarlo. El prompt está por aquí. Y generamos. Ok, cronología de las interacciones, estimada de tiempo. El proceso se divide en 4 sesiones conceptuales de alta intensidad. Sesión curaduría y limitación teórica, 4 horas. Análisis contrastivo profundo, 5 horas. Identificación de nodos cognitivos, 3 horas. Eso es algo que Fen ya había entregado con anterioridad. Ahora voy a hacer una anotación con esto de los nodos cognitivos antes de que ustedes puedan entregar la versión final de su trabajo. Generación de artefactos y síntesis, 3 horas. ¿Ok? Creación del mapa mental, el resumen de diálogos sobre choques lógicos y el video comparativo. Que quiero hacer una aclaración con esto aquí y es para todos. Aunque lo haya generado en este estadio, que es el estadio donde estamos apenas interactuando con las fuentes, estos artefactos no van a cumplir con el entregable final. La razón de esto es la siguiente. En este punto que estamos, donde se generó esto que está aquí, que lo dice aquí, el artículo no está terminado. Entonces, si el artículo no está terminado, como ya lo hemos avanzado en otras presentaciones, usted solo genera el audio, el video y todos los artefactos que se pidieron cuando el artículo esté terminado. ¿Por qué? Porque estos artefactos se valen de el producto final terminado para generar todo lo demás.
¿Ya? Aprovecho para hacer esta aclaración. Igual, el napkin, aunque esté generado y esté entregado, en este punto no lo pude haber entregado. ¿Por qué? Porque todavía no tengo el artículo terminado y no sé cuáles son los nodos cognitivos que ese artículo tiene. A partir de allí, cuando ya eso esté, que está terminado, que ya la profesora le dé el go, que debe ser hoy, ya terminar hoy, usted lo vuelve a subir acá a Notebook LM como una fuente, y a partir de esa fuente, con esa única fuente seleccionada, es que se empiezan a generar todos los artefactos del Genially y de la revista y todo lo demás, ¿ok? Quede claro con eso porque está bien, estuvo muy bien para práctica, no sé, es parte de lo que se tenía que hacer porque estamos dominando la herramienta, pero por eso es que los que han entregado no les he calificado. No les he calificado porque yo les voy a calificar eso cuando la profesora diga el artículo está completo, está listo. A partir de ahí entonces se genera todo lo demás. Por eso es que no les he calificado. El Notebook LM se los puedo calificar porque ya es lo que estamos haciendo hoy, viendo la interacción y todo lo demás. Y van a haber más interacciones porque van a subir el artículo, después van a generar el napkin y todo lo demás, y eso va a ir subiendo su porcentaje de interacción con la IA. Solo para hacer esa aclaración, ¿ok? Total estimado, pues, ha invertido 15 horas de lectura y diálogo estratégico, ok. Propuesta de la IA, los nodos cognitivos, claro que los va a detectar porque es parte de lo que está en la ruta de trabajo. Estructura de comparación, la IA organizó la correspondencia entre las oraciones existenciales chinas y las impersonales con C del español, destacando el papel de los sintagmas locativos. Taxonomía errores, clasificación de los errores de transferencia de la lengua materna L1 al español, como la falta de concordancia en pasivas refleja. ¿Okay? Esto fue lo que sugirió la IA. ¿Okay? Después toca el tema de cómo lo manejé dentro. Y aquí está la parte que dice adaptación del enfoque funcional e isomórfico. Decidió no ver las construcciones como meros sinónimos, sino como elecciones pragmáticas según el tipo de discurso. Muy bien. Modificaciones del alcance. Priorizó la perspectiva didáctica de Lu 2025 y Sun Lian 2015 para que el artículo no fuera puramente teórico, sino útil para la enseñanza L. Genial, una decisión estratégica y muy bien. Reformulación de conceptos. Solicitó que la ocultación de la gente fuera el hilo conductor, vinculando incluso las construcciones del resultado VV en chino con las anticausativas con C. ¿Ok? Se estima un tiempo de auditoría del 75% humana frente al 25% de la IA. Un balance muy bueno, ideal, sigue estando por arriba del alto que estábamos esperando. Justificación, el uso estratégico ha sido netamente humano. La decisión de incluir el estudio de Aijón Oliva sobre noticias escritas para contrastar la frecuencia de pasivas parafrásticas y refleja es una curaduría intencional del autor para dar vigor empírico al trabajo. ¿Ok? Recomendaciones, la misma, mantente con esa misma interacción. Reflexión de la construcción del artículo. El artículo se construyó desde una curaduría de fuentes altamente especializada que abarca desde la gramática generativa hasta la lingüística basada en el uso. El borrador final es el resultado de un proceso donde se mapeó el espacio, se identificó la ocultación de la gente, se integró la evidencia empírica, se concluyó que la influencia de la gramática china no es negativa, sino un recurso que los docentes deben aprovechar mediante el enfoque contrastivo. ¿Ok? Ese es el trabajo de Muy bien. Está excelente, Pen, pero hay que considerar que todavía no se ha llegado al nivel divulgativo. Okay. El proceso ha sido muy bien, pero bueno, ahora vamos a ver esas cositas, esos detalles. Ok, muy bien. Entonces, vamos acá en la parte del Ivette Carrizo, abrirle el enlace, vamos para acá, vamos para aquí, colocamos el prompt y listo. Tres, dos, uno. Muy bien, aquí viene. Cronología de interacciones, dice curaduría y diseminación teórica, 4 horas, integración de la inteligencia artificial, 3 horas, instrucción del género discursivo, 4 horas,
Consolidación y verificación 3 horas. Ok, perfecto. Total estimado de interacción intensiva 14 horas. Propuestas de la IA. La IA sugirió síntesis de modelos complejos, explicación de la teoría del código dual y el principio de multimedia de Mayer. Identificación de nudos cognitivos, eso es un estándar que tenemos. Estructura del artículo, propuesta de ladrillos, subtítulos en formato de preguntas para captar la atención del lector no experto. Formato bibliográfico, organización de la bibliografía crítica siguiendo la normativa APA séptima edición. Eso fue lo que la IA le sugirió. Vamos a ver qué hizo el autor. El autor, ediciones, adaptación de la recontextualización. Adoptó la idea de usar el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, como el gancho inicial. Ok. Modificación de los criterios de rigor. Solicitó explícitamente la inclusión de citas directas. Perfecto. Y nombres de autores en la definición del tema. Una decisión totalmente del autor. Reformulación de nudos cognitivos. Pidió integrar la IA fuente de Cárdenas como el eje de actualidad en la construcción multimodal del significado, vinculando la teoría clásica con la era 4.0. ¿Ok? La era. Curaduría de fuentes. Seleccionó una bibliografía específica que equilibra autores clásicos con investigadores locales. Muy bien. Porcentaje de auditoría 75%. Muy bien. Criterio temático. La decisión de unir la multimodalidad con la IA es una decisión humana. Voz del investigador. Usted impuso, oye, esto es interesante, impuso la subordinación de la IA al criterio humano, asegurando que el contenido no fuera meramente descriptivo, sino analítico. Decisión personal. Muy bien. Diseño de la ruta. El uso del documento ruta técnica como guía obligatoria forzó a la IA a seguir una estructura de pirámide invertida diseñada por usted. ¿Ok? Recomendaciones. Lo mismo, dado que la auditoría humana es alta del 75%, el balaje incorrecto y óptimo, alto elevado. Reflexión final sobre la construcción del artículo. La construcción de este artículo de divulgación representa un ejercicio de transversalización de la innovación educativa. Se inició con una curaduría de fuentes de alto nivel técnico que desafían la hegemonía del sistema verbal en el aula. A través de la interacción se logró una traducción cultural de conceptos como los artefactos multisemióticos para hacerlos accesibles a estudiantes y docentes. El proceso demuestra que el conocimiento no es un conjunto fijo de datos, sino una plaza telemática de discusión donde la IA actúa como un soporte tecnológico, pero es la reflexión humana la que otorga sentido y propósito a la información. El borrador final no es solo un texto, es un ecosistema semiótico que invita a los estudiantes 4.0, los estudiantes de nuestra era, a ser navegantes intencionales y críticos en la era digital. Ok, Exacto. muy bien, muy bien. Entonces, a ver, el proceso de auditoría como está, les puedo decir porque todos cumplieron con lo que estábamos esperando. El proceso de auditoría también identificó que ustedes no son meros usuarios de la IA descriptiva. Son usuarios que interrogan a la IA, que la subordinan a lo que ustedes quieren que ella haga. Y es lo que debe ser. También dieron por sentado que todo lo que da la IA no voy a estar totalmente de acuerdo y que yo hice mis modificaciones. Porque ahí está lo que la IA decía y lo que ustedes propusieron. Y al final eso da el contraste de cuál es tu intervención. Sin ese contraste de lo que ustedes modificaron, la IA hubiera estado por encima en porcentaje de ideación que de ustedes. Entonces, eso era lo que básicamente queríamos con esta parte de poder que se auditara el trabajo, para que ustedes vieran cómo es que en verdad se debe trabajar. Lleva tiempo. No es lo que dice la gente, que la IA me ahorra, y sí, me ahorra tiempo en ciertas cosas, pero también tengo que dedicarle tiempo a analizar lo que la IA me produce, para no pasar como, les digo, por ahí hay un meme muy, muy interesante que le dice el humano a la IA, ¿comemos hongo? Y que sí, dale, ¿puedo comer que sí? Y después en la siguiente El hongo era venenoso. en la segunda caricatura le dice la IA y él está ya en una lápida, ya se había muerto. Disculpa, es que me equivoqué. ¿Ok? El hongo era venenoso. Aquí no hay para atrás. Esto es usted como humano verifique lo que la IA, porque se puede encontrar en una presentación a alguien que identifique el fallo y nos deja en evidencia. Entonces no nos puede dejar en evidencia esto. ¿Ok?
Entonces, ese es el trabajo que hace la profesora con ustedes de revisarlo de para atrás, borrador, 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 hasta que eso quede totalmente humanizado. ¿Ya? Que la IA me ayudó, sí, me ayudó muchísimo. Porque si no, lo que antes hacía manualmente, que era buscar en Google, leer, buscar las cosas que tenían en común, hacer preguntas, pues en eso me ayuda. Pero en los demás es un trabajo totalmente humano. Ok, entonces, voy a ver. Déjame ver por aquí. Ok. Preguntas con esto, porque este es el primer estadio que ya han superado. O sea, superado en términos del uso de la herramienta, no superados en términos de que la profesora tiene que dar el go, esa aprobación, para que empiece la construcción de todo lo demás. Si ustedes recuerdan, las 2 primeras semanas le dijimos, esto es para herramientas, trabajo, depuración del artículo. A partir de este fin de semana, ustedes tienen 7 días para producir todo lo que hay que producir y subir entonces el modelo final. Entonces, preguntas al respecto. Quiero que quede claro esta parte. Todo lo que es el taller de tecnología, el mío, el taller 2, 3 y 4, todo lo que está generado allí se empieza a generar a partir, que yo espero a partir de hoy, cuando tengan su artículo ya aprobado, agarren ese artículo y lo vuelven y lo suben a Notebook LM. Voy a hacer la modelación para que no nos enredemos con esto, porque esto lo hemos repetido muchas veces, ¿ok? Voy a decir que yo tengo mi cuaderno. Tengo mi cuaderno, ya. Y solo voy a subir una fuente, ¿eh? Tengo mi cuaderno. Okay. No está compartiendo, profesor. Voy para allá. Voy para allá. Ok, gracias. Tengo mi cuaderno. Y digamos, y voy a hacer esto aquí, hipotéticamente aquí. Aquí hayan, bueno, para que el ejemplo sea completo, déjenme buscar unas fuentes por aquí para tenerlas acá. Para materiales. Ok. Voy a subir otras fuentes para simular lo que ustedes ya tienen y lo que ustedes han hecho. Ok. Ok. Vamos a ver que yo haga esto. Y que ahí están todas las fuentes que he hecho y todas las que he construido acá a la izquierda y las convertí en fuente y todo lo demás. Cuando ese artículo esté listo, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi artículo que esté listo, que ya la profesora me vio y que este que está aquí, lo vieron, este que está aquí, digamos que es mi artículo ya. O sea, este artículo tiene portada y todo. No sé. Es el artículo en limpio, el que ya está listo, el que está en Word, el que no se le ha puesto portada, el que no se le ha puesto napkin. Pero ese artículo, así como está, ya está listo para publicar. Solo que lo otro que vamos a hacer es embellecerlo con una portada y trabajar con los nodos cognitivos. Entonces, una vez que ustedes tienen aprobado esto, entonces, déjenme borrar esto para hacer la aclaración. Tengo todas mis fuentes que trabajé acá. Yo voy a agarrar ese artículo y lo voy a subir como fuente. Una vez que yo lo suba como fuente, entonces voy a desconectar todas las demás fuentes que están y solo voy a marcar el artículo. Porque el artículo es el trabajo. Ese artículo condensa todo ese trabajo que están en todas esas fuentes. Y como no quiero que cuando produzca el video, el audio, la infografía, todo lo que lleva a nuestro trabajo final se contamine, yo solo voy a trabajar con ese. Entonces, cuando genero los artefactos multimodales, entonces vamos a ver y voy a hacer una revisión aquí de qué lleva nuestro trabajo final. Aquí está, porque también tiene nuestro trabajo final que lleva el podcast, lleva el resumen de video, lleva el artículo de divulgación que está en HeySong, que es la revista, lleva la presentación y lleva sobre el autor. Entonces, con ese artículo que ya está hecho, voy a generar el podcast, el resumen de video y la presentación.
Entonces, estando aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el resumen de audio. Voy a empezar por el resumen de audio porque en el orden está el resumen de audio, el resumen de video y por último la presentación. Resumen de video, de audio, perdón, aquí. No le voy a dar clic aquí porque si no entonces va a hacer lo que le da la gana. Aquí es... Ajá. Una acotación. En el caso de que, como va a ser un resumen de audio que va a ser ¿cómo se llama? El podcast o de acuerdo al enfoque, además del artículo, se puede agregar, ¿cómo se dice? Literatura especializada que ustedes tienen allí para que, en este caso, porque recuerden que el artículo está con ¿qué me pasa hoy? Está el discurso es divulgativo y está ya realizado por ustedes. Entonces, si le damos resumen de audio solamente con el artículo, nuestra voz es la única que va a intervenir. Entonces, recomendación, aparte del artículo, agreguen, por ejemplo, unas 2 o 3 fuentes especializadas que tengan dentro de la bibliografía que han subido para que la generación de ese contenido sea mucho más robusto. ¿Ok? Siguiendo el ejemplo, entonces, yo voy a poner aquí escribir para divulgar Exacto. y estrategias lingüísticas. Esos dos. Podemos elegir de las fuentes, De las fuentes las principales. científicas, las académicas, ajá. Exacto. Solamente de esas, ajá. Sí. Para fortalecerla. Para Ok. fortalecerla, porque igual ya están integradas, pero no están tan ampliadas en el artículo, sino que ustedes han utilizado. Recuerden que como es un artículo de divulgación, no se están poniendo citas textuales ni nada por el estilo, sino que se está siguiendo la contribución de esa bibliografía que ustedes han utilizado, ha sido más bien para guiarlos a ustedes y para tener un sustento argumentativo. Entonces, y también, ya excelente, Juve, entonces Vamos se le entonces da acá. allí. Ajá, y allí no olviden también agregar el enfoque, agregar cuál es el objetivo que ustedes tienen para que se haga ese audio. Ese audio es para ampliar la información, para aclarar, para enseñar, para explicar, para argumentar, ¿para qué? Entonces, determinar esos aspectos para que ese audio no sea hecho a la medida de, Juve, si vamos a generar y vamos a hacer el intento de modificar el registro para que nos salgan esas palabras tan, no me Ok. gusta como Ok, vamos suenan. entonces aquí, Ujú, como es el enganche, voy a solucionar breve, porque es el enganche sí, de la ruta. Entonces, aquí, ¿qué le me ponemos? voy aquí con un enfoque, como es para enseñar, la divulgación tiene como objetivo, ¿verdad? Que la información que se exprese es para que las personas aprendan, las personas no expertas aprendan. Entonces yo le pondría allí un enfoque. O sea, un enfoque. mm, Ajá, con un enfoque didáctico. ¿Qué más puede ser allí, chicos, pensando en que es divulgativo? Ok, voy a poner, y que exista una transposición didáctica Ajá, para cualquiera que escuche el audio. ¿Qué le ajá. estoy diciendo? Que baje no que lo degrade, sino Sino que lo que haga adecue. una adecuación para que cualquier persona pueda entender el audio como un gancho antes de llegar a la parte densa, que sería el artículo en el centro. Ya, eso es Mm. lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Aparte de eso, ajá, escuchen el audio, cualquiera que escuche el audio lo comprenda, puede ser, lo Y lo entienda, lo comprenda. Ok, comprenda. y lo Ajá. comprenda. Ok, bueno, ok, Punto y listo. seguido, pon ahí punto y seguido. Usa un registro lingüístico, usa un registro lingüístico. Estándar. Esa parte no es el registro, es la forma como, ustedes no se han fijado cómo habla. Mm, Ok, usa un registro lingüístico, podríamos decir, sin modismos, ¿y qué otra forma puede decir sin modismos? Eh, bueno, vamos a utilizar la palabra que propuso, ajá, usa un registro lingüístico sin modismo estándar.
Vamos a ver si nos hace caso. Ok, ok, espera. Ok, Formal, ponle allí formal. lingüístico y modismo, un registro, ¿en qué parte? Aquí, un elemento lingüístico formal. Ah, forma. Ok, ok, listo. Y Sí, a ver, y voy a ponerle algo. Al final, coloca una pregunta de de reflexión. que genere curiosidad. Ajá, qué curioso. Ustedes pueden Ok, darle todas las instrucciones necesarias a lo que se va a generar. Entonces, eso es lo que eso es lo que va a hacer diferente su trabajo de que otro, en este caso, nada más le hubieran dado clip en generar, ella toma sus decisiones, tiene sus cosas predeterminadas, ¿verdad? En particular, como le decía Juvenal, para mí lo más valioso aquí es crítico y debate. Lo demás no lo encuentro mucho, la verdad. Digo, en el nivel en el que yo trabajo, pues. Quizás para chicos de menor, de secundaria o primaria, lo de información detallada y brevedad sirva, pero para mí, el punto de vista crítico y debate es lo más valioso de esta aplicación. ok, queda abierto. Y quiero, y Ujú. aclarando lo dice la profe, todo depende de qué es lo que tú quieras hacer. El Exacto. enfoque que yo le estoy dando es, cuando tú ves algo como la diapositiva, el YNL, donde van a estar muchos artefactos, tú necesitas un elemento que enganche. Y los elementos que enganchan normalmente tienen inmediatez, o sea que tienen, te lo dicen muy rápido, pero te causa curiosidad. Entonces aquí, por eso es que lo estoy poniendo breve. Porque alguien que lo escuche, quiero ver lo que sigue. Si le doy como crítica o detallado o debate, pues se va a extender. Pero es una decisión ya propia, ¿ok? Entonces, y ahí lo empieza entonces a crear. Luego va a pasar exactamente con el resumen del video, que es el otro artefacto que ya, o sea, teniendo esto listo, artefactos deben resumen de video. Aquí, video explicativo o breve. Aquí le recomendamos que sea un video explicativo porque vamos subiendo poca información a más información al el artículo de divulgación. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. ¿En qué deben centrarse los presentadores? Aquí entonces ustedes van a colocar lo que ustedes quieren que él se centre. Así que, nada, voy a repetir la misma instrucción, pero es cuestión de solo para el ejemplo, ¿ok? Y le damos generar. Vamos entonces, el otro elemento que hay que crear es la presentación. Estas diapositivas no son para nosotros, que es de presentadores, presentación detallada que sirva como un documento. Y aquí vuelve a pasar exactamente lo mismo. Aquí tienen que ponerse a pensar ahí que esta presentación solo lo estoy haciendo para llenarlo, pero esto hay que pensárselo, ¿ok? Y le doy generar. Aquí se empiezan a generar esos tres elementos que son los tres elementos que están aquí: el podcast, el artículo de divulgación y la presentación. Eso ya termina. Este que está aquí, vamos entonces a ver qué le hace falta a esto. Le haría falta entonces que tengo mi artículo, que es este que está aquí, pero a mi artículo le faltan, ¿qué le falta a mi artículo? Le faltan los nodos cognitivos. Entonces, tengo aquí un taller de esto, que habla sobre esto, que es el taller de, vamos a regresar aquí, que ya lo vimos y está en las grabaciones. Igual aquí está en este taller está estos dos que están aquí, está cómo hacer eso. Ok, vamos aquí, perdón, aquí está. ¿Y dónde está el prompt de los nodos cognitivos? Está aquí en este taller, donde lo voy a copiar y lo voy a pegar. Esto ya lo vimos hace 2 semanas, solo estoy haciendo el recorderis. Entonces, con el artículo marcado, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar esto aquí y él me va a generar, ya de este que está aquí, que es el final, me va a generar el nodo que voy a trabajar en Napkin. Aquí entonces está, cuál es la curiosidad, perdón, el criterio de densidad, cómo se eligió,
Y el texto para Napkin, aquí está. Lo agarro esto y lo meto a Napkin. Voy a repetir solo el proceso, solo para recordarme, para recordarlos. Me voy a Napkin, está grabado en los videos. Me voy a crear un nuevo Napkin. Pues aquí está. Vamos a New Napkin, nuevo Napkin. Le paso el texto. Igual puede ser. Aquí está el texto. Le digo que lo genere. Lo me la genera. Recuerden que en Notebook acá él va a decir tipo diagrama de red. Él te va a hacer una sugerencia y lo buscarías acá. Tipo diagrama en tipo de red. Pues vamos a ver este. Vamos a ver si voy a agarrar este que está aquí. A ver si te pasa esto. Últimamente se está pasando esto. Tengo que volver a generarlo porque no le da la gana a veces hacerlo. Aquí así y vuelve a generarlo nuevamente. Ya no pone el truenito Sí al lo lado. pone, sí lo pone, sí lo pone. Ah, ok. Ok, acá Eso aquí no, este napkin cambia, ¿cómo se dice? Cambia mucho. Que todavía yo creo que están en fase está beta, mejorando, ¿verdad? está mejorando bastante. Entonces, aquí me dice que en forma de red, lo puedo buscar por acá, en forma de red. Me gusta este y creo que trabaja, ok. Lo voy a agarrar, ya saben que lo puedo exportar y aquí lo copio. Me vengo a mi También lo puede documento. descargar. Ujú. Me pongo aquí a mi documento, busco el lugar donde debe ir, lo voy a poner por aquí donde sea, busco el lugar donde debe ir, no necesariamente aquí, y lo pego. Ya. Eso, así es como trabajamos en Napkin, después lo guardo y lo demás. Ok, entonces, nada, aquí ya lo he creado. Recuerden que también está esta parte de mejorarlo, pero acuérdense que son 100 créditos, ya tienes 500. Lo puedo hacer. Si estoy seguro que eso me va a alcanzar en esta semana porque se piden mínimo dos gráficos, te va a alcanzar. Pero si empiezas a probar mucho, te va a consumir esos 100 créditos, son 500 por semana. Nada, entonces, sí, la verdad que No, además da suficientes opciones muy bonitas para que no tengamos necesidad de usar esos sí, créditos. exacto. Pero aquí ya lo generó, me gusta bastante. Pues estás en 3D y todo lo demás, pues lo puedo aquí copiar, me vengo entonces al documento y en el documento pues ya no quiero pues quiero este nuevo y ya listo. Si se pasa un poquito, hago esto. Ok, una cosita acá, un tips nada más. Si ustedes quieren que en su artículo no aparezca esto hecho en MADE con Napkin, pues nada, lo único que hacemos No es que importa. lo que tienen que hacer aquí es ir a la imagen, formato de imagen, aquí en recortar y subo esto un poquito para arriba, aquí Ay, y ya. Caso resuelto, no está el napkin por cualquier cosita y ya. Ahí está enriquecido mi documento. Ok, ese es recordando el taller que vimos hace algunas semanas. Estando eso, pues creo mis napkins. Después está la de crear la portada. La portada, vamos a volver acá. Entregar aquí en taller de la revista. En taller de la revista van a encontrar, perdón. En taller de la revista van a encontrar aquí el taller. Y lo primero que dice el taller es, aquí está el prompt para generar, ¿qué? Para generar la portada de esa revista. Y luego está cómo exportarla en Word y cómo subirla a JSON. Ya, ahí está, listo. Estos son de los pasos más sencillos que hay una vez que termines con eso. Ya, con eso entonces estamos listos para el trabajo final. Que el trabajo final solo constituye seguir los pasos de lo que vimos la semana pasada, que son estos 5 pasitos para compartir, para generar el Genially, que es el trabajo final. ¿Okay? Entonces, la generación de las cosas de Genially, o sea, queríamos estar en este punto, como estamos en este punto ahorita mismo, donde hoy tiene que estar, o por lo menos este fin de semana, tiene que estar listo ese artículo de divulgación. ¿Por qué? Porque durante toda la semana van a tener la oportunidad de generar estos, que son los artefactos multimodales que van en el Genially, que ya verán, esto no demora una hora. Esto es, si quieren, lo pueden dejar haciendo, se van, trabajan en las otras cosas,
como por ejemplo ir trabajando ya en el Genially y todo lo demás, mientras esto trabaja, perfecto. Eso no interrumpe, no tengo que A estar ver, aquí. Juve, ¿cómo quedó? A ver cómo quedó el audio para ver si respetó Ok, del registro. déjame aquí compartirlo con audio para que lo podamos escuchar. Ok. A veces a veces se me olvida, pero a mí me ha resultado que Aquí yo le indico presentamos la síntesis sobre la transposición didáctica y la comunicación del conocimiento científico. Este material aborda de forma concisa cómo el perfecto. conocimiento especializado y los textos complejos se ¿Vieron cómo adaptan y transforman no para que el tiene público modismos? general pueda comprenderlos y asimilarlos de manera efectiva. Para comprender esta evolución lógica de la información debemos ir por partes. Primero, definamos la divulgación científica. A diferencia de la mera diseminación, que es la comunicación entre pares, la divulgación traduce los resultados de investigaciones complejas a un lenguaje accesible para la ciudadanía, asumiendo la gran responsabilidad social de fomentar una cultura científica crítica. Pensemos en el divulgador como un experto traductor simultáneo que sirve de puente entre el rigor académico y la sociedad general. Ahora, ¿cómo se materializa esto mediante el lenguaje? Segundo, repasemos las estrategias lingüístico-discursivas empleadas. Los artículos divulgativos abandonan las estructuras rígidas académicas en favor de esquemas mucho más flexibles. Utilizan reformulaciones metalingüísticas como definiciones exactas y equivalencias para explicar toda la terminología técnica, lo cual nos plantea una interrogante analítica. ¿Cómo logran los autores simplificar la terminología mediante estas reformulaciones sin devaluar ni comprometer la precisión empírica de la ciencia? Finalmente, esta adaptación nos lleva a los nuevos escenarios digitales. Tercero, abordamos la evolución hacia la comunicación multimodal. La transmisión del conocimiento contemporáneo ya no depende exclusivamente del texto verbal, sino que integra imágenes, sonido e interactividad, creando una red cognitiva mucho más densa y compleja. Esto conecta directamente con los puntos anteriores, haciéndonos cuestionar si esta densificación multimodal facilita verdaderamente la transposición didáctica o si por el contrario exige un esfuerzo cognitivo abrumador para el lector inexperto. En síntesis, la democratización del conocimiento requiere una adaptación constante del mensaje, transitando desde la reformulación lingüística cuidadosa hasta la integración de múltiples modos semióticos. ¿Se encuentra nuestra arquitectura cognitiva verdaderamente preparada para procesar la creciente complejidad interactiva de los formatos comunicativos del mañana? ¿Ustedes recuerdan que que le puse al final, crea una pregunta de reflexión y lo respetó? Lo respetó. De hecho, hizo 3 preguntas dentro de todo el transcurso, hizo 3 preguntas para mantener al lector activo, con todos los Se sentidos. nota y se nota que está forzada a seguir el registro, ¿lo viste? Por cómo lo hace de manera, a veces pero es que a veces se carga mucho, cuando uno le da libertad, se pone muy coloquial y no, Ahí- la verdad que es algo que hay que controlarlo y se puede. ¡Qué bonito! Aquí está la presentación. Recuerden que les dije, y en los Canta. talleres está, puedo que la haga con su formato de notebook LM o puedo personalizarla. Ahí está, que si ustedes quieren que sea diferente, porque, o sea, si todos deciden hacer esto así, todas se van a aparecer. Porque todas se hacen este mismo. Si quieren hacerlo diferente, ahí está como subiendo un modelo y diciéndole que siga el modelo específico, puedo entonces. También dentro de la aplicación pueden cambiarle, si no les gusta el título, pueden cambiarle el título también, Sí, corregir cosas, recuerden que para cambiar el título o algún error que tenga la presentación, tengo que dar clic aquí en revisar revisar. y aquí le pongo, por ejemplo, cambia el título por multimodalidad en el siglo, por decir algo, 21. Ok. Ay, bueno, se fue mal eso ahí. A mí, sí, acá hundí un botón aquí está, ok, aquí, por decir algo así, Ah, algo así. eso. Y después, si encuentro un error en la otra, me voy a la otra y ahí estoy en el modelo revisar y hago Se revisa todo primero en un Ah, solo, y después se genera. para editar, ajá, ese es como para editarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo Exacto. veo que ortografía, un subtítulo o un Ajá, texto, quiero como mejorarlo o quiero que lo mejore, lo corrija, entonces le hago aquí el cambio. Ajá, exacto. y tengo que ser muy específico. Por ejemplo, si Ah, ok. encuentro que comunicación de la ciencia, entonces aquí cambia el texto que dice comunicación de Ajá. la ciencia por comunicación multimodal. Esa es una indicación. Y ahí voy poniendo todas las cosas que encuentre y al final cuando tengo todas ya que las revisé, le digo generar conjunto revisado.
Entonces, él te va a volver a generar, ok, él te va a volver a generar la diapositiva. En base a los cambios se va a demorar más o menos, ok. Pero entonces vas a tener una versión V2, versión V3, versión V4, para que lo tengan presente, ¿ok? Y aquí, Pero por cada corrección es una, o sea, o yo puedo hacer la revisión seguida, continua. Sí, sí, la revisión es lo que le preferiblemente. recomiendo. La revisión aquí, me reviso toda la presentación, porque si no, entonces, si le hago solo la corrección a la 1 y me doy cuenta después cuando genera esta que la 4 está, Ok. no, Eso es lo que hago quería la saber. 1, Toda. reviso, aquí voy a hacerle esto, a la 4 quiero que hagas esto, a la 5 quiero que le hagas esto, y luego le doy generar conjunto, para que entonces haga todas esas modificaciones. ¿Ok? Para que lo tengan. De hecho, eso es lo que se trabaja allí. Entonces, pues nada, ese es el trabajo que se tiene que hacer con Notebook LM. Y todas esas cosas van a sumar puntos a su auditoría. Porque al final, Exacto. todas estas cosas que están haciendo o que hemos hecho, suman puntos a la auditoría. Entonces, eso es Y importante. recuerden siempre, ¿verdad?, que cualquier información o texto o trabajo realizado en el chat que ustedes quieran, no, que ustedes consideren, perdón, que consideren que es valioso, porque como dice Juvenal, se ha generado del cruce de varias fuentes, úsenlo, pásenlo a estudio y después lo pueden pasar a fuente. Esa dinámica, ese intercambio en el que cómo ustedes generan conocimiento y nuevamente lo utilizan para generar más conocimiento, esa interacción es la que va a, podríamos decir, arrojar cómo la toma de decisiones que ustedes hacen de las fuentes que han utilizado para hacer su trabajo. Y se va a reflejar, por supuesto, que en la evaluación de cómo utilizaron la herramienta, que no es solamente, ¿verdad?, generar información por generar, sino que ustedes eh, eh, podríamos decir, transforman y traducen, eso también es importante, traducen información, ¿verdad? Que viene de fuentes especializadas y la van convirtiendo poco a poco en una información hasta más manejable, tanto para ustedes como para sus estudiantes. Entonces, recordar también que Notebook LM ha comprobado ser una herramienta que adecua información. Que ustedes, por ejemplo, si quieren hacer un podcast o un resumen, ustedes pueden determinar el nivel el nivel el que ustedes quieren hacer esto, tomando en consideración el tono, el registro y lo más importante, el nivel educativo de sus estudiantes, primaria, secundaria o edad para un niño de 8 años, para un joven de 12 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para estudiantes universitarios, para estudiantes de maestría, para estudiantes de doctorado. Está en toda la capacidad y ha demostrado que es muy efectiva cuando se tienen que adecuar contenidos para edades específicas y para niveles de educación específicos. ¿Ok? Miren, aquí está, ya hizo el cambio. Aquí decía arquitectura del conocimiento, que era la primera. Y la que le mandé a modificar dice multimodalidad del siglo XXI. ¿Ya? Entonces, para que sepan. Y acá también hice el cambio de comunicación multimodal. Y aquí comunicación multimodal. Entonces, para que sepan. Y lo otro es que aquí está ya ¿cómo es? El video. Bienvenidos. Imaginemos por un momento ese viaje fascinante que realiza un descubrimiento complejo, ese recorrido desde el hermetismo de un laboratorio hasta convertirse en conocimiento cotidiano en nuestros hogares. Es un proceso asombroso, ¿verdad? Y va mucho más allá de simplemente simplificar palabras difíciles. Hoy, en este análisis, vamos a desgranar con rigor los mecanismos discursivos y cognitivos que hacen posible que comprendamos la ciencia. Prestaremos especial atención a cómo esta forma de comunicar se ha transformado de forma radical en nuestra actual era digital. Para lograrlo, nuestra hoja de ruta abarcará 5 puntos fundamentales. Comenzaremos abordando el reto comunicativo científico, pasaremos a ver cómo se estructura el discurso divulgativo, analizaremos la reformulación de la terminología, exploraremos la evolución hacia la multimodalidad y finalmente concluiremos examinando las modernas redes cognitivas y discursivas. Empecemos por nuestra primera parada, el reto comunicativo científico. Aquí se establece el conflicto fundamental que subyace a toda divulgación,
Existe una necesidad ineludible de equilibrar la máxima precisión académica con la accesibilidad que exige el público general. Fijaos en este extracto de la investigación de Giovanna Mapelli. Resulta evidente que divulgar no es solo traducir, exige un proceso activo y muy meticuloso. Quien actúa de mediador entre la ciencia y la sociedad debe ejercer una selección rigurosa, porque no todo hecho científico capta la atención general. La clave aquí es la recontextualización. Es el vehículo mediante el cual la ciencia adquiere verdadera relevancia. ¿Por qué prestamos atención a conceptos abstractos? Sencillamente porque logran vincularse directamente con los fundamentos socioculturales, morales o políticos de nuestro día a día. Muy bien. Recuerden entonces que todos esos tres artefactos hay que descargarlos. Hay que descargarlos y hay que descargarlos. En el caso de la presentación debe ser en PDF, porque la van a necesitar en PDF. Y aquí descargarlo. Y recuerden que en el video de la construcción esos tres elementos tienen que ir a una carpeta compartida de Google Drive para poder generar un enlace que es el que se va a meter en Genially. Esto explicadito en el video. Ok, ese es ese es el trabajo a completar para el próximo sábado hacer la solicitación del trabajo final. Así que preguntas al respecto. Creo que el mapa está claro. Partimos de hoy con los avances que tienen, tener el artículo de divulgación hoy y hacer todo lo demás que tiene que ver con la generación de el audio, el video, la presentación, los nodos cognitivos, llevarlos de nuevo a Word, después de Word, subirlo a JSON, ya creo la revista, ya tengo los 4 elementos, los 3 elementos de Notebook LM, subirlo a la carpeta compartida para generar un enlace. Y luego de eso generar entonces la infografía del Genially, ir al Genially y hacer el montaje del trabajo final. Y con eso pues sería la ruta a seguir para la próxima semana. Todos tienen claro el cómo elaborar su plantilla de Genially, aunque en el tutorial que Juvenales tiene con las microcápsulas, pueden lograrlo de manera más, muy, podríamos decir, muy específica, ¿no? Y muy detallada. Sí, solo es cuestión de tener... Entonces, si no tienen preguntas con Juvenal, entonces nos quedamos, no sé si cambiamos de Zoom o Si me quieres la quedo, podemos dejar en la misma cuenta, te pongo anfitrión. ¿sí? ¿Sí? Vamos a usar la siguiente metodología. Muy bien. Les voy a dedicar determinada cantidad de minutos a cada uno, ¿verdad? Para ver específicamente y revisar los aspectos de su artículo de divulgación. Entonces no sé qué cantidad, yo creo que estoy pensando que con Gimara, Jorge y Faustino voy a hacer rápido porque ellos están bastante avanzados. Y vendría después entonces Fen, Liliana y Belkis, que son los que creo que tendría que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, si quieren, voy a empezar con Gimara, ¿verdad? Pero no sé, les recomiendo que no se salgan, simplemente nada más que conversar con Gimara para que no intervengan, porque su artículo es muy particular, igual con Jorge, Faustino, bueno, cada uno de ustedes. Les voy a dedicar de entre 10 y 15 minutos, yo creo que es suficiente. Entonces, quédense allí, nada más que voy a trabajar con Gimara, pueden quedarse porque quizás las recomendaciones les puedan servir a ustedes también. Ok. Pero exclusivamente, ¿verdad? Voy uno a uno. Entonces, número uno, Acuérdate que usa Gimara. la profesora también. También ¿Perdón? puede crear salas. Salas también. Bueno, no creo que sea necesario, porque quizás Ok. las explicaciones que le dé a Gimara y lo que Gimara comparta les pueda servir a ustedes, ¿verdad? Creo que sería mucho mejor. Nada más eso, no es el tiempo de dedicación. Entonces, voy a empezar con Gimara, después voy con Jorge, tercero Faustino, Fen, tú serías el número 4, Liliana 5 y por último Belkis. ¿Ok? Entonces, bueno, despedimos al profesor Juvenal. Juvenal, no sé si quieres, Nos vemos. Ya esperando tu trabajo. haces Gracias, profesor. Ya está como anfitrión. listo. Entonces, Listo. bueno, Entonces chicos, voy a... ya sé que ya están a punto de terminar el artículo y después de ahí eso es pura carpintería. Todo está publicado en la plataforma. Si tienen alguna duda, pues revisen los pequeños videitos que están ahí que no duran más de 15 minutos y con eso cumplirán con el objetivo. Y pues nos vemos, Dios primero, el próximo sábado con la presentación de sus trabajos.
¿Ok? Ok. Profe, Ajá. entonces la otra semana se presenta ya al final, Sí, cuando usted lo sube, usted lo publica ya para que la gente vea cómo quedó el trabajo No, final. no, ya no, ustedes lo van a presentar. ustedes tienen que, Bueno. lo que está en el Genially es la sustentación de su trabajo la otra semana. O sea, tienen que estar todos los Listo. elementos que están allí, ¿ya? Y ustedes, esa presentación de Genially es la que van a utilizar ustedes para presentar su trabajo. Entonces, ya, Ok. la otra semana es un tema y además nosotros nos convertimos en escuchas de la sustentación de ustedes. Ok. ¿Ok? Sí. Muy bien. Bueno, Listo. chao. Nos vemos. Cuídense. Chao. Compartir. Gracias. Bueno, bien, voy con